Hola niños y niñas, les voy a enseñar cómo completar su trabajo de matemáticas para hoy. Primero, acaban de ver el video de contando a 100. ¿Se acuerdan que es muy importante que practiquen esto todos los días porque al fin del año tienen que llegar al 100? Por favor de mirar todo el video y contar con los pingüinos. Luego, si tienen la ventana abierta así, ten seguros, están aquí mirando las instrucciones. Luego tienen que buscar este botón que es el escape botón. Cuando lo presionan se abre su ventana así. Es muy importante que tengan la ventana abierta así para que puedan escribir y mover objetos. Si la tienen cerrada no van a poder hacer su trabajo. Su primer trabajo aquí, como pueden ver en este lado, dicen las monedas grises son menos. De este lado dice que las monedas de oro son menos. Aquí tienen que ver, aquí hay 4 gris y aquí hay 8 de oro. Tienen que ver a cuál tiene menos. Si 4 es menos u 8. Voy a pensar y yo pienso que el 4 es menos, voy a seleccionarlo y ponerlo abajo del gris, porque el gris tiene menos. Luego aquí tengo que ver si el 7 es menos o el 4 y ver cuál tiene menos y moverlo allí. En este trabajo tienen que ver a cuál número es menos de 2. Aquí tengo el número 5, 0, 1 y 2. Puedo ver aquí, me dijeron que el número 2, aquí está el 2, puedo ver que el 1 y el 0 son menos de 2. Entonces voy a seleccionar el círculo y poner el 0, 1 en el 0 y 1 en el 1. Para este trabajo voy a ver cuál número es menos de 6. Tengo 5, 8, 7 y 9. Aquí está el 6 y a cuál de esos números es menos. Y voy a mover el círculo. Luego aquí cambia. Aquí dice cuál número es más grande que 5. Tengo el número 2, 7, 0 y 4. Aquí es el 5. Tengo que ver cuál número es más grande y mover el círculo allí. Igual en este y en este. Aquí, esta semana que acaba de pasar, practicamos haciendo 10. Aquí van a contar cuántos amarillos hay y cuántos rojos. Por ejemplo, este dice que hay 3 amarillos y hay 7 rojos. Voy a ver a cuál tiene 3 amarillos y 7 rojos. Veo que hay 1, 2, 3 amarillos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces lo voy a mover aquí. Luego voy a decir que 3 más 7 son 10. Y voy a hacer lo mismo en esa página y la que sigue. Y eso es todo lo que tienen que ver por hacer para matemáticas. Luego pueden cerrar la ventana otra vez que se abra así y continuar con su trabajo. No puedo esperar a ver tu trabajo. Gracias. Hi boys and girls, I'm going to go over the instructions for your math assignment for today. Remember, it's very important that you try your best and complete all your work. You're on this page, but the video will be right here for you. The next page is going to tell you to find the escape button. This is very important as it allows you to move and type into the slide. If you don't click on the escape button and it doesn't open your window like this, you won't be able to complete your work. Make sure you hit that escape button. For your first job, we've been working very hard on figuring out numbers that are more or less. For this assignment, you have silver coins that have less, or you have the gold coins have less.
So you have these cards on the right hand side and they give you a number. So it says there are 4 silver coins and there's 8 gold coins. So you have to figure out if 4 is less or if 8 is less. So I'm going to think, and I think when I'm counting 1, 2, 3, 4, 4 comes first. So I think 4 is less. So I'm going to put it under the silver coin because 4 is less and there is 4 silvers. And remember, if you forget the instructions, they're right here for you. For the next slide, it says which number is less than 2. They give you the number 5, 0, 1, and 2. So they give you a number line. They're asking you which number is less, has not as many as 2. So then I'm going to look to the left-hand side and I see 2 numbers. I see a 0 and a 1. And I see that there's both a 0 and a 1 here. So I'm going to move the circles over. Then I'm going to do this one. It says which number is less than 6. So here's 6. And I have to see if any of these numbers are here are up here and put the circle on them. For this one, it changes a little bit. The ones with the green circle you're looking for numbers that are greater than this one. So it says which number is greater than 5. So it would be on this side. So I have a 2, a 7, a 0, and a 4. And I have to see which one is greater, has more than 5, and drag the circle. The same for this one, and the same for this one. And for the last 2 slides, as you might remember, we practice making 10. So you have to count the yellow cubes and the red cubes, and you have to match them with the number sentence. For example, the first card here says there's 3 yellow and 7 red. So I'm counting here and I see 1, 2, 3, 4. It can't be that one. 1, 2, 3. So I have 3 yellow, that matches. Then I have to see if there's 7 red. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And there is. I'm going to click on it and drag it into the empty gray spot and say 3 plus 7 equals 10. And I'm going to do the same for these 2 and for the next slide. Then once you arrive here, you have completed your math assignment for today. Make sure you do all your work and you try your best, and I can't wait to see your work. Thank you.